Ok, soy el doctor Eddie Einar, estamos en la materia Teorías de la Comunicación 1 y pues bueno, en virtud de las dificultades que hay en este momento en la escuela, tenemos que vernos por este lado. Como de costumbre, las clases son públicas, las clases son absolutamente para todos y pues bueno, les comento a mis compañeros en este momento. Estamos grabando ya, chicos, ¿están de acuerdo en que se grabe? Sí, profesor. Profe. Sí, profesor. Ok, muchísimas gracias. Atención que si los demás se quedaron callados y no están de acuerdo, ya es su problema en virtud de que todo mundo, los demás, dieron consentimiento. Así que bueno, chicos, pues bueno, adelante. Estamos viendo lo que habíamos pasado con la película de los guerreros. ¿Quién más encuentra algo interesante en los guerreros? ¿Qué es lo que vimos? Porque estábamos viendo lo que es el funcionalismo, cómo la sociedad, algunos de ustedes, insisto, tienen unas conclusiones bastante extraordinarias en el sentido de que a veces hasta son necesarias estas bandas para que la sociedad pueda existir. Los escucho, por favor, traten de participar. Esto va directo a su calificación. Adelante. Bueno, a mí me gustó la película. Si bien ha sido una película en comparación a las que hemos visto dentro de este curso, es una más sencilla, siento que esto también ayuda a que dentro de esa simpleza podamos profundizar incluso más dentro de su narrativa y dentro de su funcionalismo, cómo se aplica en el funcionalismo. Bastante Mm, bien, Ignacio. ¿Y quién más, chicos? Pues yo la había visto en 2019 y en ese tiempo como que casi no me había gustado y ahora que la volví a tener teniendo pues esta parte de analizarla desde el funcionalismo se me hizo más interesante y una parte que pues que me hizo como pensar, bueno, como esa diferencia entre las clases sociales fue en la escena del metro cuando se suben las personas que vienen de la boda, ¿no? Y cómo se quedan viendo entre sí. Y como que les da cierta lástima a estas personas de clase alta, ¿no? Pero, Y ¿vienen de una boda o vienen de una graduación? yo siento que era de una boda, porque en algo dijeron algo así. Ok, ok. Ajá. Continúa. Entonces, y cómo se le quedan viendo a la chava, ¿no? Y está como que sí, en un momento se siente medio avergonzada, pero el chico, Sam, como que le dice, no, tú, como que le hace, como que le da a entender que se sienta, Orgullosa. orgullosa de sí misma, ¿no? Y como que eso, esa parte me gustó, que le transmitió ese sentimiento. Es que es muy fuerte. La verdad es que un encuentro de esa manera es muy difícil. Chicas, chicos, en alguna ocasión ustedes están acostumbrados a entregarle todo a los ídolos de barro. Los ídolos de barro son regularmente las personas que se ostentan como que o tienen mucho dinero o se ven más bonitas o se suponen más, más educadas o se suponen. Y son personas que están acostumbradas a estar como en otro nivel. De hecho, Evelyn, me encantó, te lo puse ahí, de verdad, qué buena observación hiciste, porque son dos, tienen la misma edad. Es que los dos grupos tienen la misma edad, nada más que es diferente condición social. ¿No, Evelyn? Sí, justo, porque sí fueron tantas las diferencias, ¿no? Y como que sí, sí impacta mucho. Impacta porque incluso, aunque son vestidos de los setentas, etcétera, si ustedes los ven, ven los zapatos de los chicos, sus trajes todos azules, etcétera. En fin, dan un espacio y dan como la misma sociedad se teme a sí misma, ¿no? Porque aunque se quedan viendo, también todos están juzgando unos a otros, pero sabiendo qué es lo que está pasando. Tu trabajo es extraordinario, Evelyn. La verdad es que esa observación nadie más la hizo, así que muchas felicidades. Gracias. ¿Quién más, chicos? Por favor. Tenemos solamente 4 minutos para hacer este análisis. Participen. Naomi López. Sí, bueno, yo no había visto la película y no tenía conocimiento de ella, pero al principio, bueno, cuando la vi, siento que como que no lograba como entenderla en cierta parte hasta
ya lo logré entender cuando empecé a hacer el análisis y como que ir notando todas las diferencias, que no solamente pues era de que pues su forma de vestir, sino como las distintas condiciones que cada banda tenía y pues la necesidad que tenían para poder como identificarse con alguien. Y pues ya después, más adelante del análisis, el cómo actualmente, aunque ya no es tan marcado como se ve en la película, sí siempre está como la necesidad de pertenecer a un grupo. Exacto. Hay algo que por ahí me pusieron, incluyéndote, que me encanta y que se alcanza a ver, chicas, chicos. Se alcanza a ver cuando, por ejemplo, ¿por qué surgen las bandas? ¿Por qué surgen las bandas? Las bandas surgen por, uno, la necesidad de pertenecer. Dos, diferencias culturales. Tres, distancias y espacios territoriales. Ahí, recuerden que la película comienza con una idea loca, muy loca, que es unir a todas las bandas en una sola idea para poder controlar todo Manhattan, todo Nueva York. Esa es la idea. Entonces, a partir de ahí, ah, me acabo de recordar algo que les voy a comentar. A partir de ahí es cuando comienzan a pensar en la búsqueda de un líder. O sea, ellos mismos, como dependientes de sus propias bandas, ya tenían que verse unidos por una cabeza que los llevara a la nueva gloria, como lo dijo Cyrus. ¿Quién más me cuenta? Chicos, me están decepcionando. Estoy creyendo que lo que hicieron nada más lo leyeron. Yo igual tampoco había visto la película y en alguna otra clase había visto lo del funcionalismo y me parece muy interesante que desde el enfoque funcionalista las bandas no son nada más como grupos que se unen para delinquir, sino son como una consecuencia de un sistema que los excluye. Y creo que eso es algo que podemos ver en la película y también algo que me llama la atención es que podemos ver como que cada banda tiene su orden y su forma de, como, bueno, sí, se reúnen por ciertos motivos, pero finalmente como el principal siempre es la pertenencia y el sentirse protegidos y pues sí, como integrados en un cierto grupo. Es casi, casi como apellidarse. Gracias, Dana. Esto es casi como apellidarse. Me apellido Ocaña, me apellido Chargoy, me apellido Navarrete, me apellido de mil formas. Permítanme un segundo. Disculpen, chicos. Las observaciones que hace, que nos hizo en este momento Dana son bastante interesantes. Y pues bueno, chicos, por ahí hay dos cosas más. A ver, yo no los voy a exprimir. No aprendimos particular, no aprendimos tampoco acá. Entonces, bueno, este, eh, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién me iba a hablar? Aún esperamos. Te dije que no volvieras. Chicos, chicos, ¿nadie más? Mariana. Es justamente, siento que un ejemplo que podemos ver a diario son en la facultad, ¿no? Cómo vemos, no sé, los que se drogan o luego los que van a pintar o justamente estas como, ay, no sé cómo llamarle, como comisiones, no sé, como ejemplo, por ejemplo, de feministas o los cubos estudiantiles también. Siento que son un ejemplo que podemos ver a diario, ¿no? A partir de lo que es pues estas como pandillas. Claro, los grupos sociales, vamos a llamarle Mariana. Los grupos sociales, porque por ejemplo,
Ustedes, porque no sé si alguno de ustedes estuvo en la mañana, si alguno proviene de la mañana, se cambió o en su momento ha estado en la mañana en la facultad, pero a las 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, este, de 10 a 11 de la mañana, eh, se nota, incluso le decimos que es la hora de la pasarela. Este, ¿Por qué? Porque a esa hora vemos a las chicas fashion, vemos a los chicos súper arregladitos, o sea, se nota mucho más que en la tarde. En la tarde somos un poco más heterogéneos. Entonces, sí se nota en la facultad cómo es, incluso hasta se nota qué maestro es, de qué forma, qué maestra es de qué manera, en fin, todo eso se va notando porque vas marcando una cierta identidad. Entonces, bien observado, Mariana. Incluso no sé quién, no sé si fuiste tú o quién que me puso una imagen de Bellas Artes, no de Bellas Artes, de una reunión donde en la misma reunión se ven los diferentes espacios, los diferentes grupos, los diferentes grupos. Que me ponen en este grupo vemos a tal, tal, tal. Pero bueno, en fin. Ok, gracias, Mariana. Valeria nos dice que, bueno, no puede hablar porque no puede hablar, pero dice que es sumamente interesante esta película en la cual se explica muy bien, mientras la trama sucede, la manera en que los grupos se organizan. Ella la comparó con la lectura previa de Gang, justamente iban ligadas, puesto que en esa misma explican justamente la manera en la que se organizan. Eso me gustó mucho, ya que respetan ese estudio social. Ok, pues chicos, se acaban de perder de unos buenos puntos. Yo sé que personalmente hubiera sido diferente. ¿Por qué escogieron a esos personajes? ¿Por qué escogieron, en caso de haber estado ahí, esas bandas? Gael, Bueno, mi comentario va más en cuanto a mi opinión de la película como tal y del sí, enfoque funcionalista. Eh, pues se me hizo muy interesante analizarlo desde el funcionalismo, puesto que bueno, como dijo mi compañera Valeria en el chat, se relaciona mucho con la lectura que nos había dejado, pero no, como que no lo había pensado de una manera en que las pandillas pudieran cumplir más de una función en la sociedad. En este caso, por ejemplo, yo basé mucho mi análisis en las funciones que Laswell menciona que, por ejemplo, pueden cumplir los medios de comunicación en la sociedad, y en este caso como que lo comparé, pero con las pandillas. Por ejemplo, las pandillas pueden cumplir un rol de vigilancia, también una de correlación de los hechos y también como una transmisión social y cultural y a la vez pues un entretenimiento. Entonces, se me hizo muy interesante como analizar las pandillas, pero viéndolo como desde estos puntos, ¿no? Desde estas perspectivas y no simplemente quizás quedándonos en los prejuicios, quizás por así decirlo. claro, claro. Y la verdad es que justamente esta parte de que a veces nos prejuicia. Vuelvo a lo mismo, nos prejuicia muchas veces el saber de dónde venimos o de dónde somos o de cómo vamos. Entre ustedes mismos, chicos, luego me dan material para hacer documentales, pero entre ustedes mismos, les comento, dando clases en la UVM, a mí me tocó directamente una personita que yo les pedí que hicieran un estudio de los lugares donde estaban ellos. Y entonces, Es que hasta ahora yo estaría en clase, pero hicieron paro en mi escuela. Tomaron mi... o sea, vale. Ok. Este, y entonces le digo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? Algo tan simple como eso. Y una chica agarra y me dice, yo vengo de Villacoapa. Y las amigas que se empiezan a reír. Ja, 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 ja. Les digo, ¿qué les pasa? Y empezó una de ellas y le dijo, no, dile la verdad, dile de dónde eres, dile que eres de Iztapalapa. Y todas soltaron la carcajada. La otra niña le subía y le bajaba un color y decía, no, no, es que mi tía vive en Villacuapa, sí, pero es tu tía, no eres tú. Entonces, ese terrorcito al prejuicio,
el decir de dónde vengo, el decir de dónde estoy. A mí me encanta cuando algunos de ustedes me dicen, es que yo vengo de Naucalpan, es que yo vengo de no sé dónde, o sea, independientemente de que vengan de tan lejos o no, saben dónde están ubicados. Ajá. En muchas ocasiones, muchas personitas no lo dicen precisamente porque no entienden cómo funciona la sociedad y cuál es la función social. Chicos, el trabajo que hicieron ustedes, me encantaría replicarlo y que lo viéramos hoy que tenemos la opción. Pero todo el trabajo es muy, muy bueno, es extraordinario. No nos quedaría tiempo para recuperar los espacios, y menos con este punto. Hay tres trabajos que tienen eh, el punto más allá del 10, un punto más allá del 10, y que la verdad prácticamente se acercan mucho a obtener el exento ahora sí que el exento, no tengo exentos, pero se acercan mucho a obtener el exento en el segundo parcial. De todas maneras, recuerden que todos presentamos final. El segundo parcial lo estaríamos trabajando aproximadamente en 2 semanas. Bueno, esta, la otra y la que sigue. Ese es el segundo parcial. Entonces, pues estén atentos a lo que viene. No me dijeron por qué escogieron esas bandas, pero yo sí les puedo decir que yo sí tengo una banda espectacular que a mí me gusta mucho, me fascina desde el día que la vi. Ajá, y acá la tengo. Esta la iba a llevar hoy, me la iba a poner justamente este día, pero bueno, no nos dejaron para poder estar con ustedes. Ignacio. Eh, bueno, con respecto a lo que yo escogí, bueno, yo escogí a los Warriors porque pues son el grupo protagónico y del que más se indaga. Y específicamente hice un intento de disfraz del personaje Cowboy, Ujú, eh, ok, eh, porque era el que más me resaltaba a primera vista y porque ahí tenía un sombrero, un sombrero negro. buenísimo, buenísimo. No voy Aunque sí, a presionar más, chicos, no voy a presionar más. Ya me están convenciendo que tengo que dejar de apoyarlos con esto, pero me quedaría con una última pregunta. Me hubiera gustado que las chicas me dijeran por qué no escogieron la banda de las chicas, por qué escogieron la banda de los beisbolistas, por qué escogieron la banda de los del metro, por qué escogieron esas bandas. Tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que hacemos. También su silencio tiene más que ver todavía. Lamento que pertenezcan a una sociedad tan calladita, pero bueno, ¿qué le hago? Pero para dar un punto extra el día de hoy y no quedarme con el espacio antes de pasar al siguiente tema, este, le voy a dar un punto extra, uno solo, a quien me diga, es más, voy a dar dos. Uno, para quien me diga el nombre de todas las bandas que aparecen en la película. Y dos, el que me diga el nombre de todas las bandas que aparecen en el videojuego, porque tiene videojuego. Entonces, doy exactamente 1 minuto o menos ahora sí que 1 minuto o menos, para que me digan quién es su banda, quiénes son los nombres de esas bandas. Tienen que levantarme la mano. A ver, Ignacio. Hoy nada más vino Ignacio, así que señores, por favor, ya no me interesa nada más. Ajá. Así que todos eh, los demás están bien calladitos. Así que ya no permito que nadie más hable. Dime, Ignacio. de la película no sabría decirle del videojuego, disculpe, pero de la película, la banda pues protagónica son The Warriors, la banda que era la líder de todas eran los Reeves de Gramercy, luego están los Strokes, quienes fueron quienes mataron a Cyrus, están los Baseball Führers, que eran los beisbolistas, y los Punks, que son los punks que iban en patines, y por último, los pelones eran los AC, no me acuerdo muy bien su nombre, pero era algo así.
Me faltan dos bandas. ¿Sí? Me faltan bandas. Oscar. Sí, a ver, según yo eran, bueno, la primera era la de los Gramercy, que era como la pandilla más grande. Sí. Después eran los Rogues, que eran los de Hell's Kitchen, de Manhattan. Los Turnbull ACs. De ahí van los Orphans, los Baseball Furies, las Lizzies, Sí. los Punks, em, los Boopers, que eran los de los sombreritos como así de rosita. Ajá. Los Boyle Avenue Runners, los Electric Eliminators, los The Gladiators, los Hi-Hats, Hurricanes, los John Street Boys, los Moon Runners, los Panzers, los Sirencers, los Satan's Moderns, Sí. Savage Hunts, los Van Cortlandt Rangers Ujú. y pues de Warriors. Ok. ¿Cómo se llamaban la banda esta que era la que le urgía el reconocimiento? Que les muestran a ellos. No pueden pasar por nuestra calle, que es donde conocen a la chica. Que es de donde era. ¿Cómo? ¿Dejo pasar a mi compañero o No, respondo? por favor. Oscar, Fueron los... Ah, espérenme, escucha, Oscar. ay, no me acuerdo de eso. ¿Cómo se llama esa No, banda? qué pasa, mi compañero, profe. Ok, Naomi, Los huérfanos. exactamente, The Orphans. Es de donde sale la chica. Recuerden que ella no era, ¿cómo se llama? No tenía, prácticamente no tenía banda. Ajá. Los del videojuego no los han dicho. Ah, ¿los puedo decir yo? A ver, vamos con los del videojuego. Según yo son los Baseball Furies, Ajá, los Moon Runners, los sí, Destroyers, sí, los de Gramercy Reeves, sí, los Panzers, sí, los Hurricanes, sí. Electric Eliminators y los de Van Cortlandt Rangers. Excelente. Ok, ahí los tenemos, chicos. Muchas gracias, Oscar y Rose. Ya ahí los tienen, ¿vale? Les doy su punto. ¿Sí, chicos? Sí, profe, Sí, profe. gracias. Vale. Pues, chicos, tenemos que seguir trabajando y vamos entonces a lo que es la parte final vamos a entrar ya a la parte esencial del funcionalismo, donde de alguna manera tenemos que ver de dónde viene. Esto casi nadie lo toca. Esto casi nadie lo toca. Y es muy importante que lo tengan presente porque de alguna manera, eh, de alguna manera nos da el, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo, chicos? Nos da, permítanme, ¿dónde estás? Ya, acá. Ok. De alguna manera nos vamos a empezar a ver. A ver, vamos a estar ahí. ¿Me avisan si se está viendo? Ya estamos Sí, acá. profe, sí se ve. Muchas gracias. Ok. De alguna manera, como la escuela funcionalista dio a uno, se los he dicho varias veces, y es pocas veces reconocido, pero es uno de los genios más importantes de lo que es la teoría de la comunicación, la publicidad y el haber entendido cómo se desarrollaba. Ok. Como ya vimos, la escuela funcionalista, ajá, analiza cómo los medios cumplen diversas funciones dentro de la sociedad. La comunicación es vista como un proceso de funcionamiento adecuado en la sociedad, a lo cual les tengo que decir que felicidades a todos, porque todos los que subieron su video comprenden justamente esta parte de cómo hay un funcionamiento adecuado en la sociedad. La sociedad, pues, es considerada como un esquema, un sistema completo, interconectado, donde los medios juegan un papel fundamental, se convierte en un ecosistema.
En este punto vemos cómo los medios están, las instituciones sociales, los medios son instituciones que ayudan al funcionamiento de la sociedad. Y acá en la película de los guerreros, si ustedes no se dan cuenta, que nadie me lo mencionó, y eso me hubiera encantado que lo mencionaran. Si nadie se dio cuenta, la función de la tipa que está en la radio avisando a través de la radio AM, en aquel entonces, que era la radio que llegaba a todos lados, el paso de los guerreros, cómo van, qué es lo que está sucediendo, es justamente el medio que instituye el funcionamiento de la sociedad. Es decir, no hay una sociedad sin comunicación. Ajá. Esa sociedad con comunicación, recuerden incluso que la chica usa metáforas diciendo, y esta canción dedicada específicamente para The Warriors, que ya superaron tal, tal, tal. Entonces, ese punto se le fue. Y es bien importante, porque la música, la escultura, el arte ocupa un espacio muy importante en la sociedad. La vigilancia del entorno, vemos que es una ciudad sin ley, es una ciudad que no tiene policías y los pocos policías son prácticamente un adorno, porque realmente los que ejercen la vigilancia es la banda más grande, a la que pertenecía Cyrus, donde terminan de una manera muy icónica y muy fuerte. Vemos cómo ellos mismos vigilan el entorno, informan sobre los peligros, las oportunidades y cambios en el mundo. De hecho, tampoco nadie me lo mencionó, pero cuando van escapando los guerreros, incluso ellos arman un problema en el metro para que ya no puedan avanzar. Incendian una estación y ya no pueden avanzar. Entonces, eso ya les estaba dando un grado de fusión, de integridad a ellos, de cohesión social. Es decir, ¿cuál era a ver, todos ellos funcionaban de acuerdo a su banda, a su territorio. Pero todos ellos después de la película se ven que están dentro de una cohesión social, es decir, todos integrados en una misma fórmula social que los iba a llevar a otros lados. Los paradigmas de la comunicación que ya hemos visto junto con todos ellos, con el modelo de Laswell, solamente son para saber y demostrar quiénes se manejan como tal. Pero hay antecedentes de todo esto que es importante que lo veamos, porque la expansión de los medios con el crecimiento de los periódicos, la radio, el cine en las décadas 20 y 30 del siglo pasado, hacen que los medios se conviertan en algo más poderoso y empiezan los medios totalitarios de la propaganda durante los años 30 y 40, específicamente en Italia y luego el nazismo en Alemania, donde demostró que los gobiernos podían utilizar para manipular. Cuidado, chicos, ya no estamos allá, tendríamos que estar presenciales para poder ver cómo se puede manipular y controlar grandes cantidades de personas. Las campañas propagandísticas están indiscutiblemente manejadas y lideradas por el señor, este señor que es perverso, cuya risa es diabólica y que se llamaba ni más ni menos que Joseph Goebbels, ministro de Ilustración y Propaganda nazi. Fue conocido por su uso de la manipulación mediática y su habilidad para utilizar el lenguaje con fines propagandísticos. Nosotros no hablamos para decir algo, sino para obtener un determinado efecto. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y atención, que les voy a contar algo. En alguna ocasión me tocó conocer a un chico que todo el mundo suponíamos que era alemán y que hablaba alemán y que lo decía en alemán y todo en alemán. Decíamos, ¿qué le pasa, no? Es alemán. El nombre era alemán y todo. Hasta que un día un chico nos dijo, no, él no es alemán. Él decidió mimetizarse para aprender alemán, vestirse como alemán, estar como... Pero él nunca ha estado en Alemania. Nos quedamos así, no era nuestra función desmentirlo, pero nosotros juraríamos que él era alemán. Él era la representación de una mentira que al mismo tiempo se había convertido ya en su propia verdad. Así que
Esa parte nos lleva entonces a lo que es la propaganda nazi. Y para llegar a esto, chicos, tenemos que ver entonces el siguiente punto. Ajá. Cómo se manejan los espacios y principios de la propaganda. Permítanme un segundo. Tengo que poner las optimizaciones para que se escuche. Ok. ¿Ya se ve, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Me avisan si se escucha? Sí se escucha. Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en la ciudad de Reit, Mönchengladbach, Alemania. Fue apodado en su tiempo como el enano cojo y diabólico. Se trataba de un hombre con muchos complejos, resentido, místico y especialmente con complejo de inferioridad. Era una persona que odiaba a sus compatriotas, a las mujeres, a los comunistas, los judíos y los burgueses. Vaya estuche de monerías. Goebbels conoció a Adolfo Hitler en un congreso del partido nazi el 12 de julio de 1925. Observó su discurso y su manera de atraer la atención de todos los militantes ahí presentes. Fue tal su impresión que le pareció un hombre fascinante. En alguno de sus escritos afirma: ¿quién es este hombre, mitad plebeyo y mitad Dios? ¿El Cristo verdadero o solo San Juan? Este hombre lo tiene todo para ser un rey. Así que hizo todo lo posible por acercarse a Adolfo Hitler y convertirse en uno de sus colaboradores más importantes. Algún historiador ha escrito que si Hitler era el Mesías, entonces Goebbels era su profeta. Goebbels es considerado el padre de la propaganda nazi y responsable del ministro de Educación Popular y Propaganda, creado por Hitler cuando éste llegó al poder en 1933. Goebbels era el encargado de promocionar o hacer públicos los anuncios del gobierno hitleriano. Este hombre era un verdadero estratega de la comunicación, así que para comunicar sabía que tenía que convencer al público de lo que se hacía en el gobierno nazi y que siempre lo que se hacía era lo correcto. Incluso llegó a manipular la información de tal manera que cuando el ejército nazi estaba teniendo problemas y sería derrotado en Rusia, Goebbels proyectó imágenes del ejército combatiendo en otras regiones, pero mintiendo al afirmar que eran imágenes de Rusia. Así la gente que acudía a los cines creería que Alemania estaba triunfando. En pocas palabras, la comunicación de Goebbels busca manipular a los públicos, a la sociedad, con una total falta de ética. Así que ahora podemos entender con claridad esta estrategia resumida en 11 principios de comunicación política que todos deberíamos conocer como ciudadanos, ya que así no seríamos manipulados tan fácilmente. Ahí van. 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Ok, antes de que lo explique, lo vamos a poner. En este caso, muchas personas en la actualidad dicen: tengo mis enemigos, tengo mis adversarios, tengo mis, pero lo centran en uno solo. Es decir, estas personas tienen que crear a su antagonista para poder crecer dentro del mismo espacio. No es el principio de los cómics, pero sí es el principio de la manipulación. Esto significa adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. A veces ese enemigo no tiene rostro, pero para todos es muy fácil entender que ahí hay un grupo conspirando contra el gobierno o contra el líder político. 2. Principio del método de contagio. Ok, en este principio hago un segundo. Francisco Javier, tenías levantada la mano desde hace rato, discúlpame.
Ah, no, no se preocupe, profe. De hecho, le quería comentar que de hecho yo hice un trabajo el semestre pasado de los 11 principios de Goebbels y el primero me recordó justo ahorita mucho a lo que está pasando en Estados Unidos con las leyes antimigrantes, de que son ellos, todo el problema que tiene Estados Unidos es si no estuvieran ellos serían la nación que eran antes. O sea, me recordó mucho a eso, de hecho. Exacto, exacto. Entonces, acá tenemos un siguiente principio. Gracias, Francisco Javier. Consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Pueden ser llamados los invasores, los conspiradores, los adversarios o cualquier otro adjetivo. 3. Principio de la transposición. Ok. La transposición es poner o trasladar nuestro punto de vista a otras personas. Vamos a ver cómo lo manifiestan. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Explico antes de seguir. Este efecto de transposición se da muchas veces entre las parejas. Hay parejas que, por ejemplo, uno a otro, en las parejas se dice que uno es bueno y el otro es malo. El ejemplo más claro es entre mamá y papá. Ajá. Mamá es la que da permisos y papá es el que regaña. Pero hay un día en el cual el papá se cansa y empieza a echarle la culpa de todo a la mamá. Está traspasando su rol a la mamá y la mamá cambia y se lo empieza a poner al otro. En pocas palabras, muchas veces teniendo una pareja, o somos los que transponemos o nos transponen porque a nosotros nos dicen, ¿y ahora de qué tengo la culpa? Eso les pasa mucho acá en México. A nosotros no, nosotros nunca tenemos la culpa de nada, pero ustedes siempre se asumen como que, ¿y ahora qué hice? Y obteniendo ese espacio, es muy fácil manejarlo desde este punto de vista, como lo hacía él. Vamos a ver. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Le suena? 4. Principio de la exageración y desfiguración. No tiene mucho, vamos a escucharlo. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Del mismo modo que un triunfo pequeño puede ser exagerado hasta el punto de ser una victoria épica. 5. Principio de la vulgarización. Atención con esto, porque justamente lo que nos acaba de decir Francisco Javier, en Estados Unidos Trump está vulgarizando a muchas personas y acá se utiliza de otra manera. Vamos a verlo cómo se maneja desde el ámbito de la propaganda. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Y vaya que les funciona esta táctica. Y se los voy a poner de la manera más trágica. Lo siento por los que son aficionados al fútbol, en especial al fútbol mexicano, pero se convierten justamente en esa masa fácil de manipular, por una razón. El fútbol mexicano, a pesar de que tiene 2 campeones a lo largo del año, muy difícilmente la gente, después de que es campeón alguien, se acuerda quién fue campeón. Entonces, por ejemplo, pregunten quién fue el campeón del año pasado. Ah, el América. Ah, ¿por qué nos acordamos? Porque fue campeón el año antepasado. ¿Y por qué nos acordamos? Porque fue campeón el año antepasado. Pregunta es, ¿quién fue campeón antes del América? Y antes de ese campeón, ¿quién fue el otro campeón? Nos hacen parecer que son cosas triviales para que se nos olviden. Sin embargo, ese punto es bien importante y se los pongo. Un punto muy claro es cuando en su momento alguien llevó a una masa gigantesca a un lugar y le dijo, votemos todos, nos quedamos o nos vamos.
Era imposible levantar, era imposible siquiera saber qué estaban haciendo, porque si alguno de ustedes ha estado en uno de esos mítines, sabrá que por más bocinas que haya, fuera de la televisión no se escucha nada. En persona no se escucha, y si se escucha, no se entiende. Entonces es muy difícil. Simple y sencillamente se da por entendido que entonces la masa va a obedecer al mandato de los demás. Último ejemplo de esta parte, alguna ocasión, justamente en el CCH, una chica me contaba, bueno, la chica me contó que en el CCH, ella, cuando llegó, pues nos pasa a muchos, llegó y veía que todos se movían de un lado y luego se iban a otro y luego se iban a otro y ella nada más lo seguía, pero no preguntaba. No preguntaba, no sabía dónde inscribirse, cómo hacerle, etcétera. Solo seguía la bolita que iba de un lado para otro. Muchas veces así la hacemos y muchas veces ese es un principio que no nos lleva a ningún lado. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Ok, chicos, tenemos acá el principio del por qué TikTok es un gran espacio de comunicación y es muy fuerte, pero es muy celoso. Si ya YouTube hacía que las ideas fueran cortas, en TikTok debe ser muy rápido, muy corto. Y hoy toda la publicidad se rige incluso de esa manera. El mensaje debe tener muy pocas palabras, pero mucha gráfica. Un espacio que sea fácilmente entendido. Entonces, por eso la propaganda se limita a un número pequeño de ideas. De hecho, chicas, chicos, se los comento. Cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación y llegamos y entregamos nuestro libro completo, nos piden un glosario de 5 palabras que contengan el mayor interés de nuestro trabajo. A veces ni siquiera sabemos cuáles son, pero las tenemos que poner. Entonces hay que ser muy claros porque con 5 palabras o menos se puede convencer al mundo. Presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Creo que en todos los países tenemos ejemplos claros de esto. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responde, el público está ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. También aquí se aplica el principio de la saturación de información. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias. Esto es muy simple. Se pueden crear fuentes informativas que parezcan serias, pero solo sirven para confirmar lo que el emisor está comunicando. Tiene que ver con las frases: si lo dice fulano, es que es cierto. Si apareció en tal medio, es que es cierto. Principio de la silenciación. Acallar aquellas cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disminuir las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Así de simple, ya no se discute sobre un tema delicado para no hacerlo crecer y mejor pasamos a otra cosa. Las distracciones en pocas palabras. Y en muchos casos se ha hecho esto. En Argentina específicamente, por eso el fútbol es lo más grande, porque es el distractor más grande de todos, absolutamente de todos. Entonces, puede el país estarse cayendo, siempre y cuando no caiga Boca o no caiga todo el demás sistema futbolístico. 10. Principio de la transfusión.
Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Este tipo de conceptos son, por ejemplo, el odio a cierto país extranjero, el odio a una determinada clase social, los mitos históricos heroicos o de opresión, en fin, ejemplos hay muchos y cada país puede encontrar su propio repertorio de odios y rencores nacionales. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Este principio se aplica cuando el líder político quiere hacer parecer que su pensamiento es igual al del ente que lo sigue. De ahí se desprende una reacción emocional. Mira, ese líder piensa como yo. Él sí piensa como el pueblo y comprende sus necesidades. Esta identificación emocional entre el público y el líder político es muy poderosa, por lo que le permite al líder convocar a que la gente haga, vaya o piense lo que se quiera o convenga al mismo líder. Estos son los principios entonces que básicamente se están manejando dentro de lo que es el funcionalismo. No, tu entrada es typing y la de ella es USB-C. ¿Escuchamos? ¿No? Sí, se oye, profe. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahí tenemos básicamente lo que es parte de los principios del funcionalismo y la comunicación. El cómo se encuentran, el cómo se manejan, el cómo se dan. Hasta acá tenemos entendido cómo fue que se han manipulado y se ha manejado todo lo que son las teorías de la comunicación dentro de lo que es el funcionalismo, chicos. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Gracias. Tenemos entonces un principio básico. Chicos, para darle espacio a nuestro, a lo que tenemos que hacer y que recuperar. Entonces, chicos, voy a adelantar lo que voy a subir el día de hoy para que preparen su siguiente trabajo. ¿Ok? Ya a partir del día de mañana, a todos los que han enviado sus trabajos, se les va a empezar a contestar ya sus trabajos recibidos para que no sientan que no se han revisado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro siguiente trabajo? Bueno, pues es ni nada más ni nada menos que algo que se llama la teoría de la agenda setting. Vamos a darle una revisión muy rápida. No. Esto no lo da por acá. Esto lo tiene que dar acá. Ok. Ya lo estamos viendo, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, ya sé. Hoy este trabajo no es es el PDF el que va a subir, el que va a estar, pero vamos a tener básicamente los mismos. La agenda setting se maneja. Ok. La agenda setting. Oh, Dios. Desde el descubrimiento de las leyes de las consecuencias mínimas, fue la corriente teórica dominante en los estudios de efectos mediáticos sobre la opinión política, sobre la opinión pública. Pero en la década de los 50 y 60, diversos investigadores comenzaron a notar que los estudios realizados no eran suficientes como para negar la idea de que los medios son más influyentes de lo que a veces desearíamos. Es decir, se pensó que después del experimento de Goebbels y de la aguja hipodérmica, no eran lo suficientemente fuertes como para alcanzar un desarrollo dentro de la misma sociedad. Entonces, ¿qué se trabajó? Bernard Cohen es considerado el antecesor más cercano a la teoría del establecimiento de la agenda
setting por su frase célebre. Los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar. Diferentes personas tendrán una diferente imagen del mundo en función de el mapa que tracen para ellos los escritores, redactores y escritores de los periódicos que lo leen. Es decir, él no sabía que se iba a inventar el Internet, ni sabía que se iba a difundir la televisión de una manera mucho más amplia. Sin embargo, vinieron estos dos señores, Maxwell Malcolms y Donald Shawn. El nombre original de la teoría del establecimiento de la agenda es Agenda Setting Theory. Su nombre fue creado por los investigadores Maxwell Malcolms y Donald Shawn cuando publicaron los resultados del primer estudio realizado en Estados Unidos que dio origen a esta corriente. Esto fue en 1968. ¿Qué estaba pasando en México en 1968? Bueno, estaba en los Juegos Olímpicos de ese entonces y bueno, ya si quieren agregar a nivel un poco más local, era obviamente lo del 68 con los chicos. ¿Qué conceptos tenemos que entender o que aprender para entender la agenda setting? Ok, entendámonos primero esto. Agenda setting. ¿Es agenda mediática o agenda pública? En su momento, ¿alguno de ustedes quiere hacer un itinerario y decirnos a todos, que ¿saben qué, chicos? Mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. A las 7 desayuno y a las 8 salgo a la escuela. Espero llegar a las 9 para tener mi primera clase y después salir para poder desayunar. Eso es crear una agenda. Eso es crear nuestra propia agenda. Sin embargo, si nosotros la hacemos y la publicamos, la subimos a TikTok, a YouTube, a WhatsApp, a donde sea, se va a convertir en una agenda llamada agenda setting, porque la vamos a hacer mediática. Pensamos que todo el mundo está atento a lo que estamos haciendo y eso es parte de la agenda pública. Ejemplo, algunos de ustedes tratan de comunicarse conmigo. En muchas ocasiones yo no les puedo contestar porque obviamente no conocen mi agenda. Pero ¿qué pasa si de pronto yo les publico que el día de mañana a las 3 de la tarde voy a comer con, con una cantante y a las 7 de la noche vamos a grabar un programa en televisión? Ah, entonces ya sabemos que el maestro tiene esto y a esa hora no le hablo. Y el maestro a esta hora tiene otra cosa y yo le hablo. Es una forma de decir que a veces tenemos agendas, pero como no les importa a nadie más, no son agendas setting, no son agendas mediáticas. Lo que vamos a ver a continuación es que la agenda mediática está integrada por las noticias que los medios informativos difunden sobre determinados acontecimientos. Y la agenda pública está conformada por las principales preocupaciones que tienen las personas. Es decir, ustedes, chicos, y yo también vivimos de lo que es la agenda pública. ¿Por qué? Porque en mi agenda, o en el caso de ustedes, entra en su agenda, no puedo ir tal como me escriben. Maestro, hoy no pude ir porque tuve que llevar a mi perrita al veterinario. No puedo ir porque a mi mamá se le descompuso el coche y tengo que llevar el coche al mecánico. No puedo ir. Esa es la agenda pública. La agenda mediática es la que se está manejando en los medios. ¿Cómo se desarrolló la investigación? La investigación fue liderada por Malcolms y Donald Shawn en el 68 y el primer estudio lo hizo en Chapel Hill, un pueblo ubicado en Carolina del Norte, donde realizaron entrevistas a 100 votantes que no habían decidido por quién votar. Les preguntaron cuáles eran los 5 temas más importantes, con lo cual pudieron medir la llamada agenda pública. Luego, analizaron cuáles eran los temas más importantes que estaban circulando en los medios para determinar la agenda mediática. Y acá, de este punto, chicas, chicos, se va a desprender el trabajo que tienen que hacer para que discutamos la siguiente clase y ustedes suban el viernes que viene.
¿Qué número de trabajo va a ser este, chicos? El 12. El trabajo 12. Entonces, anoten por favor y yo lo voy anotando también acá en el mensaje. Ajá. Trabajo número 2. Realizar una encuesta de opinión con 5 preguntas sobre 2 puntos. Sobre 1, las votaciones para el Poder Judicial. Y 2, ¿Las votaciones para qué, profe? para el Poder Judicial. Es decir, recuerden que va a haber 2 votaciones. Atención, que hasta ustedes les va a pegar esto, ¿eh? Ok. Tienen que elaborarme ustedes una encuesta a partir de los 2 temas que les estoy dejando. El tema 1, permítanme. Son las votaciones para el Poder Judicial. El tema 2 es para las votaciones de los jueces. Ajá. Yo no les voy a dar las preguntas. Ustedes tienen que elaborar 5 preguntas para hacer una encuesta. Ok. Realizar esta encuesta con entre 5 y 7 personas diferentes sobre el tema. Ajá. O sea, ustedes van a tomar a 5 personas o a 7 personas, no más, no menos, a las que les van a aplicar su encuesta. Les sugiero que la encuesta en una hoja lleven las 5 preguntas del Poder Judicial y en otra hoja lleven las 5 preguntas de la votación para jueces. Son diferentes, chicos? ¿Sí estamos quedando hasta el momento? Claro. Sí. ¿Los demás compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí. A ver, voy a subirlo en este momento al chat para que me digan si lo entienden o no. Y si no, para poder aplicarlo. Ahí está. Está en el chat para todos. ¿Sí está? ¿Sí lo estamos leyendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí, A mí profe. todavía no me ha llegado. Está en el chat. Sí, ya se ve. Muchas gracias, Bren. Gracias, Gael. Ya está. Gracias, profesor. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esas encuestas. Atención, ¿cómo las pueden hacer? Ok, nada más lleven sus hojas y como no les pregunta, no nos importa, solamente tienen que poner, a ver, únicos datos a recabar, sexo, procedencia y si tienen credencial de elector. Ajá, no van a preguntar nada más, o sea, hola, ¿cómo te llamas? Manuel Díaz Rodríguez. No, Manuel, gracias, Manuel. Oye, hombre o mujer, hombre. Ajá. ¿Tienes credencial de lector? Sí, no me la enseñes. Es todo lo que quiero saber. O sea, vamos a confiar en la palabra. Ajá. Y a partir de ahí, oye, ¿sabes que va a haber votaciones? ¿Sabes que va a haber elecciones?
Ok. ¿Qué es lo que pueden hacer? Yo les sugiero que graben ustedes sus votaciones, sus respuestas, graben las respuestas, chicos, y hagan un resumen de acuerdo a cada una de las preguntas que hicieron. Entonces, ¿qué me van a entregar? Las preguntas y las respuestas. Preguntas y respuestas. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entendido. Pues una pregunta, profe. Sí. Entonces, por así decirlo, en cada hoja ponemos las preguntas de cada tema y en cada pregunta ponemos, por ejemplo, de que en esta pregunta lo que más predominó fue la respuesta tal. Y también tenemos, o sea, por ejemplo, tenemos que hacer así con todas las preguntas, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá. Así es como lo tendríamos que estar entregando. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Va. Sí, sí, ¿escuchó? No, solo respondí que sí. Ok. Voy a poner más o menos un ejemplo, chicos. ¿Ya están viendo el documento de Word? Ya, profesor. Ok. En este documento de Word, de este lado van a ir las preguntas y de este lado las respuestas en forma de resumen. ¿Sí? Entonces acá va a ir pregunta 1, 2, 3, 4, etcétera. Y acá lo que en general dijeron las personas. Hagamos una encuesta, por ejemplo, una idea. ¿Conoces que habrá elecciones para el Poder Judicial este mes de junio? Y acá pongo, de los 5 encuestados, 3 no conocían, 3 no conocían el evento. 1 dijo que sí y el quinto mencionó que no era prioritario. Sí, chicos, así es como más o menos lo vamos a poner. ¿Lo tenemos muy claro? Sí, profe. Ok, ¿ya puedo dejar de compartir? Sí. Gracias. Ese es el trabajo que van a subir que van a presentar para, de acuerdo a lo que estamos viendo con lo que es la agenda setting. Ajá, que es la que estamos viendo. ¿Sí? Ok, dice las preguntas, de acuerdo, para rememorar un poco lo que hicieron estos dos investigadores, McCombs y Sean, ajá, para ver cómo se maneja la agenda pública y la agenda mediática. Ah, ok. Vamos a poner una celda más para que ustedes pongan, sí, a ver, disculpen, voy a dejar de compartir, para ponerles la indicación. Poner una celda más al cuadro de respuestas que indiquen en qué medio se enteraron de las votaciones. ¿Sí, chicos? Hay que poner una celda más para una pregunta sobre los medios. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, nada más para que concluyamos. Los investigadores encontraron importantes coincidencias entre lo que los votantes pensaban y el interés noticioso de los medios sobre esos temas.
Los temas encontrados para ellos fueron política exterior, la ley y el orden, política fiscal, bienestar social, derechos civiles. Este efecto cognitivo se le conoció como la función de establecer la agenda por parte de los medios. Entonces, la agenda setting se habla de efectos cognitivos, es decir, los medios instalan cuestiones importantes en las mentes del público. Así que se van a llevar una sorpresa si hay público que les dice, no lo he escuchado, no lo he visto, porque quiere decir que entonces hay una sobreinformación que ya les borró la mente. Entonces, esto es bien interesante. Esto no se refiere a que los medios afectan las actitudes, los comportamientos y los valores de las personas. El ejemplo es que los medios no te determinan por qué candidato votar, sino cuáles son los temas importantes para que la gente piensa que estos deben tratar. Las condiciones de los contingentes, McCombs, bueno, ahí estaban las condiciones. Ellos hicieron un análisis de televisión contra periódicos, esto ya no lo vamos a ver, sino vamos a entrar ya a lo que ellos manejaron dentro de sus experiencias y que lo van a estar leyendo ustedes en los niveles de análisis que vamos a hacer. En resumen, la agenda setting se refiere a la capacidad, los efectos cognitivos que tienen los medios para fijar temas de interés en la mente de las personas. Segundo, Bernard Cohen es considerado el primer impulsor de esta teoría con su famosa frase, los medios no determinan cómo pensar, pero sí sobre qué pensar. Y la teoría fue desarrollada después de las investigaciones que ya vimos, 68-62, y existen dos tipos de agendas, la agenda mediática y la agenda pública. Creo que ha quedado muy claro y ese es nuestro tema con el que estaríamos viendo acá. Esto nos lo presta la Universidad Virtual de Quilmes, que nos ayuda en este caso para poder entender de Quilmes allá en la bella Argentina, en mi fantástico Buenos Aires. Dudas, es momento de resolver dudas y sugerencias. ¿Para Adelante. qué día se tiene que entregar? A ver. Qué bien, Fer, qué bien que me estás preguntando. Voy en un segundo, Gael. Entrega física para el día viernes 9 de mayo, antes de las 8 de la noche en el correo indicado. Ya está Fer en el chat. Gracias, profe. Gael, ¿te escucho? Le iba a preguntar lo mismo, profe. Ah, perfecto. Entonces ahí lo tenemos. ¿Alguien más? No, profe. Ok, chicas, chicos, se está entregando en el mismo formato, Arial 12, justificado, etcétera, etcétera, ya lo conocemos, ¿va? Les pido entonces, a ver, atención, ¿de qué manera lo vamos a presentar? El jueves vamos a hacer discusión sobre la agenda setting. Para el jueves ya tienen ustedes que haber hecho algo de investigación. El viernes nada más van a entregar el resumen. Es como ahora, tenemos ya los videos, pero hasta mañana se entrega el resumen, el trabajo escrito, ¿vale? Y entonces ya tenemos el trabajo escrito para el viernes y nosotros vamos avanzando. Tendremos agenda setting y tenemos un nuevo tema para el próximo jueves. Si liberaron la facultad, pues nos vemos en la facultad. Si no, nos vemos acá. Chicos, dudas, preguntas, último, final, feliz cumpleaños, feliz día del niño. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Déjenme decirles algo, espérenme. El otro día algunos compañeros me retaron y me dijeron, ¿y el día del niño no nos va a dar nada? ¿No nos va a hacer algo? Pues, ¿qué? ¿Prepararon bailable? No, pero sí les llevaba sus paletitas. Sus paletitas. Gracias, profe. De corazón, para que vean. Así que
Pues ni modo, espero que sobrevivamos y si es así, nos vemos. Ah, pero yo les dije, ¿y qué? Para el día del maestro, ¿a mí qué me toca? Ay, no, pues nada más una felicitación. Ey, ¿qué les pasa? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos vemos, ya saben que acá tienen sus paletitas. Si no, nos vemos por acá y aunque sea virtual, nos damos un abrazo. Cuídense todos, chicos. Y Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hola, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengan un buen día. igualmente. Profe, una pregunta. Brenda, No Brenda, pasó Aline. lista, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No pasó lista? La lista queda en se pasa a partir de lo que está de los asistentes en el Zoom. Ah, ok, gracias. Ajá. Ahora sí que no te preocupes porque esta clase está grabada y se va a subir igual que las otras, ¿vale? Ah, ok, sí, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Igual, chao. Soy el doctor Eddie Einar y terminamos esta clase. Nos vemos. Hasta la próxima.